Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy estamos transmitiendo desde Pabellón M en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y tenemos el gusto de tener como invitada a una súper doctora especial, que es la doctora Isabel Rojo. Ella es médico alergólogo, inmunólogo, además, expresidente de CEMICA, el Colegio Mexicano de Alergia e Inmunología Clínica, entre otras muchísimas actividades. Yo quiero además reconocer que fue la primer presidenta que se preocupó por temas, la importancia de protección de los médicos alergólogos, y eso tiene un valor importante, el ser pionero siempre en muchos temas y más con el reto de ser mujer, y tengo que decirlo porque no sé, como decía la doctora Carnevale, en México además los retos para una mujer pues son mayores. Doctora Isabel Rojo, bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días, licenciado. Gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias a usted, doctora Isabel. A ver, usted sin duda es voz en la comunidad de alergia en México y en Latinoamérica y en el mundo, y viene un gran momento que es el Día Internacional de la Alergia. A ver, platíquenos. Sí, muchas gracias. Bueno, el Día Internacional de la Alergia es el día 8 de julio de este año. Bueno, se celebra cada año y es un esfuerzo internacional, de hecho, para difundir no solamente cuáles son los padecimientos alergológicos más importantes, cuáles son los desencadenantes, sino también para romper mitos para muchos pacientes, para muchos médicos y dirigir correctamente a un paciente. Desgraciadamente ustedes saben que las enfermedades alérgicas están encabezadas por una muy común que es la rinitis alérgica. Sin embargo, el 85% de los pacientes que tienen asma primero tuvieron rinitis alérgica. Es por eso que es fundamental que el paciente conozca los síntomas y que sepa dónde debe dirigirse, con qué profesional de la medicina para obtener un buen diagnóstico y un adecuado tratamiento. Doctora Isabel, y entonces también es fundamental que el médico de primer contacto, el que recibe esas rinitis, pueda canalizarlas con el alergólogo. Por supuesto, la rinitis alérgica es muy fácil de diagnosticar. Tiene 4 síntomas cardinales que deben hacernos sospechar de lo mismo. Uno, que es una enfermedad crónica inflamatoria. O sea, el paciente que tiene unos días con ese síntoma, no. Pero los que tienen recurrentemente los síntomas o los tienen crónicos, sí. ¿Cuáles? Moco, estornudo, comezón en la nariz y en los ojos y nariz ocluida o bloqueada. Hay que insistir y platicar bien con el paciente porque como esta obstrucción nasal inicialmente es primero un lado y luego el otro, el paciente a veces no lo describe como algo que altere su vida. Sin embargo, tenemos que enfocarnos bien al síntoma para poder decirle, bueno, parece sí ser una rinitis alérgica y canalizarlo con el especialista. Todo el mundo dice, de mocos nadie se muere, pero, o el tratamiento calma los síntomas. El tratamiento calma los síntomas, pero no evita que el paciente progrese a una enfermedad pulmonar llamada asma, y que desgraciadamente en el mundo todavía se reportan 400,000 muertes por asma al año. Así de que debemos evitar que todos los lugares del mundo y principalmente en nuestro país no muera la gente de asma. A ver, doctor Isabel, perdón, adelante. Sí, desgraciadamente en todo el mundo se han hecho muchos estudios y la mortalidad en muchos países pese a incidencias. Aquí no tenemos tantas más. Un paciente si no es canalizado por el médico de primer contacto a un alergólogo, ¿cuáles son los riesgos para el paciente? Bueno, es algo que padecemos muchísimo los especialistas. El paciente puede ser una mina de oro económica para un médico general, porque él va a estar constantemente, o no, o para un pediatra o para cualquier otro, va a estar constantemente yendo a consulta porque son síntomas que aparecen y desaparecen constantemente. Sin embargo, muy querida la doctora Isabel. Muchas gracias. Sin embargo, estos pacientes deben canalizarse rápidamente, ya que la enfermedad es progresiva. Casi todos los pacientes que tienen rinitis cursaron con otros datos alergológicos de inicio. Hay algo que llamamos la marcha alérgica. Y la marcha alérgica es la frecuencia con la que una enfermedad alérgica se presenta en la vida. La primera enfermedad alérgica que se presenta en la vida es la alergia alimentaria, la dermatitis atópica. Esos pacientes que tienen alergia alimentaria o dermatitis atópica hay que cuidarlos para que vayan a un especialista y ante el primer síntoma de alergia respiratoria empecemos a buscar el quitar la causa.
Es muy fácil quitar un alimento, pero no es muy fácil quitar un polen o quitar un hongo o quitar un antígeno domiciliario. Ahí es donde trabajamos nosotros, ya que existe terapéutica especializada que solamente los alergólogos pueden manejar, y no porque seamos legalmente los únicos. He visto en el mundo y en México también gente que puede comprar alérgenos, pero nos preparamos especialmente 3 años para hacerlo, para saber cómo se van a manejar esos alérgenos, y somos pues los indicados para llevar a una terapéutica, porque de mocos nadie se muere, de asma sí se muere, pero también se mueren con una terapia mal hecha. La inmunoterapia, que es el tratamiento alergológico por excelencia, tiene en su historial gran número de muertes a la hora de que se les pone, porque hacen anafilaxia, que es una alergia sistémica, y eso también debemos evitarlo. Entonces ya tenemos 2 causas de muerte por las cuales el paciente debe ir a un especialista en alergia. A ver, doctora, ¿y qué pasa cuando esto no ocurre y sucede que el médico que está llevando a este tipo de pacientes, además, como usted dice, inicia con un tratamiento que no le corresponde? Y esto denota, lo hemos platicado usted y yo, que así como cirugía plástica es una de las especialidades con mayor invasión por médicos que no tienen la preparación ni que hacen cirugía de esta naturaleza, el segundo es alergia. Es una de las procedimientos, de las especialidades que sí requieren una atención de especialidad y que no, que hay médicos que sí, tengo que decirlo, doctora Isabel, invaden esa especialidad y hacen pruebas de alergia y otro tipo de procedimientos que son de materia exclusiva, y como usted reitera, no solamente por el tema legal, que es muy, muy importante, sino también por el éxito de esos procedimientos y los riesgos que conllevan. Los riesgos que conlleva es real. Todos los especialistas, todos los médicos generales, todos los pediatras, cualquier especialidad puede tratar a un paciente con alergia en cuanto a medicación, teniendo por entendido que el paciente se va a controlar, no se le va a quitar. Y eso hay que explicarlo claramente, porque el paciente llega con un especialista y dice, es que ya me dieron tantos meses de antihistamínico, tantos meses o tantos años de esteroides nasales o bronquiales y no se me quita. Y bueno, es porque no les han explicado que la única forma de cambiar la historia natural de la enfermedad es el tratamiento alergológico. Ahora, esto representa un gran peligro. Como les decía, la inmunoterapia y la prueba cutánea de alergia se tiene que hacer con cierta estandarización de los alergenos, que es selección de cada alergeno por región donde viven, por edad, por exposición, y que esto pues se tiene que llevar por un especialista, al médico de primer contacto, al que ustedes quieren, ya sea un especialista en otorrino o en pediatría o en medicina general, que son los que más ven este tipo de padecimientos, pues se le puede hacer atractivo hacer esta clase de pruebas. Sin embargo, el Colegio Mexicano está tratando de elegir especialista contra los alérgenos, igual que en intrusión a una especialidad. Yo sé que se ha hecho por muchos años, sin embargo se ha hecho mal. Y es por eso que a veces la especialidad pues cae en dichos que el paciente cree, no, la alergología no sirve. Pues claro que no sirve, pues si le hizo cualquier persona que no la estudió, pues sí, no va a servir. Hay que ser muy, muy honestos en este sentido. Los colegios tratan de legislar a través de sus mismas instituciones el cómo se hace. Sin embargo, bueno, toda la intrusión en esta área la podemos evitar, no solamente con la voluntad del médico, si es una recomendación, no lo hagan, la gente puede morir en este proceso. Es un riesgo innecesario y que nosotros estamos preparados no solamente para evitar la muerte, sino para seleccionar correctamente a cada paciente y evitar ese riesgo. Sino aparte, el paciente también puede participar. El paciente puede seleccionar a sus médicos tratantes, y no solamente en mi área. Yo me acuso de que a todos mis pacientes les puse un póster en la puerta: a todos tus médicos estoqueales. O sea, búscalos en redes, busca que sean certificados, que sean médicos realmente especialistas, porque a veces, bueno, yo lo he visto en muchas, que tengo hasta personas que ni médicos son y que están dando inmunoterapia y que están haciendo, y que la gente, pues, si cree en el agua de Tlacote,
cree, por supuesto, en que alguien que no le va a picotear o que no le va a hacer estudios, lo puede curar. Y eso realmente es un riesgo. El riesgo también hay un riesgo importante para el médico. Digo, no son pocas las demandas que me han llegado en contra de este tipo de tratamientos, en donde tengo que decirles, a ver, si usted no es alergólogo, no puedo atenderlo. O sea, no como el que realiza una cirugía estética o plástica, no es cirujano plástico, pues no puedo atenderlo, porque esto es fomentar el intrusismo, y este tipo de acontecimientos se genera, incluso es un riesgo para el propio médico. ¿Qué otro mensaje le daría, doctora Isabel, a los médicos que llevan este tipo que les llega este tipo de pacientes, y a la comunidad médica de alergólogos? Bueno, a los médicos que ven de primer contacto a sus pacientes, les podemos recomendar, sí, vean a los pacientes, hagan buen diagnóstico, aprendan de alergia para hacer un buen diagnóstico, pero sean lo suficientemente fuertes para mandar a su paciente a otra institución o a alguno en especialista. Les aseguro que su paciente los va a querer mucho más y va a confiar más en ustedes. Déjenos esa parte que para eso estudiamos una subespecialidad, porque los alergólogos o somos pediatras o somos internistas. Y aparte, la especialidad de alergia, porque esto requiere conocimiento muy profundo en cuanto a las cruces de cada antígeno, a la exposición de cada uno de ellos. No nos expongamos como profesionales a perder la cédula profesional. Se ha perdido mucha gente la cédula profesional porque no nos hemos quedado quietos. O sea, sí, los especialistas buscamos el respeto de la especialidad, así como nosotros no operamos nada, pues esperamos que los que operan pues no se dediquen a hacer cosas que no le corresponden, o los que no son médicos incluso, que le decía que he visto que muchos. nos hemos encontrado. Bueno, usted ha sido una ardua defensora de esta situación. Hemos tenido muchísimas demandas de los pacientes, incluso la ley ya está haciendo modificaciones, porque en años atrás el médico especialista no podía denunciar a un compañero, o sea, tenía que venir de un paciente, y en la actualidad ya se puede decir, bueno, este está invadiendo mi especialidad, chéquenle, y lo investigan de fondo. Entonces, no tenemos que discutirlo, no tenemos que pelearlo. Yo creo que somos hermanos médicos de una gran comunidad y cada quien tiene su nicho. Y si el paciente llega con ustedes, bendito sea, denles un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Pero si hay forma de que ese paciente, después de que ustedes les dieron tratamiento, busque un especialista, dejen que lo haga, mándenlo, y ustedes aprendan también a esto que eran los especialistas. Mándenlo con un especialista que sea con cédula profesional de especialista y que sea certificado. Hay páginas rapidísimas. Se meten a profesiones y ven qué cédula tiene, de qué. Después de profesiones se meten a CONASEM y saben si el médico está certificado o no. Si yo voy a recomendar a un familiar, pues busco que sea un especialista adecuado. Lo mismo con mi paciente. O sea, mi paciente lo quiero igual que mi familia. Entonces, yo no voy a recomendar a alguien con alguien que no tiene una cédula de especialista en cualquier especialidad y que no está certificado. Exacto, doctora Isabel. Y para los médicos alergólogos, muchas veces se percatan porque le llega el paciente ya complicado. ¿Y qué tiene que hacer ese médico alergólogo? Porque de repente percibo que muchos de ellos lo dejan pasar y ya, usted no, pero eso no lo hacen el resto de los médicos alergólogos. Lo que pasa es que se va perdiendo la confianza. O sea, la ley ha sido bastante difícil de que esté a favor de los especialistas. Sin embargo, bueno, cada colegio hace sus propios esfuerzos a través de personas como ustedes que nos apoyan y que tienen un área jurídica que nos permite asesorarnos correctamente y enviar pues toda la evidencia que tenemos. O sea, si yo como médico especialista descubro que enfrente o a un lado o cerca de mí hay otro especialista que hace alergia y no es un alergólogo, lo remito directamente al bufet. Ellos hacen la investigación correcta y presentan la denuncia correspondiente para que el médico pues detenga esa actividad. Y si después de un periodo de observación no la detiene, entonces las instancias legales entran en labor. Exacto, que es un tema que la propia Secretaría de Salud impediría, COFEPRIS, por supuesto. Doctora Isabel, como siempre, entonces nuestras conclusiones: Día Internacional de la Alergia, lo que debe de saber un médico que atiende este tipo de pacientes de primer contacto, y lo que debe saber un alergólogo en este tipo de temas. Su mensaje final para
los médicos que nos escuchan? Muchas gracias. Pues veamos toda la información. Incluso el gobierno saca infografía muy específica para los días mundiales. Las alergias son fáciles de detectar. La mamá lo detecta más rápido que cualquier otro especialista. Busquen a un especialista en el área, con cédula profesional, con certificaciones, y les aseguro que su vida va a cambiar. De hecho, la vida de los médicos cambia cuando descubrimos que estas patologías son extraordinariamente fáciles de manejar para nosotros cuando tienes la herramienta correspondiente. Mi vida cambió cuando conocí la alergología, porque antes de ser alergóloga soy inmunóloga, y descubrí cómo puedes cambiar dramáticamente la historia de una familia cuando es bien diagnosticada y bien tratada. Eso es lo que trato de que la mayoría de los médicos y de los pacientes perciban, y que sepan que tienen la gran posibilidad de estar 100% bien. De hecho, tengo en la consulta, tenemos deportistas de alto rendimiento, tengo un grupo de nado sincronizado, tengo corredores, y tienen asma y tienen enfermedades alérgicas controladas perfectamente, hacen una vida normal en las manos de un profesionista adecuado. Doctora Isabel, gran mensaje final. Bueno, yo quiero agradecerles que nos escuchen en su podcast, que es todos los martes, siempre publicados en Spotify y en YouTube. Muchas gracias. Este es su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. Doctora Isabel, muchas gracias y saludos desde Pabellón M en Monterrey, en el Congreso Mexicano de Inmunología y Alergia. Doctora Isabel. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes y pongamos atención en esto. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias.